Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más aquí a mi canal de opinión y pensamiento. En esta sección de conversaciones, hoy tenemos el gusto y el placer de tener por primera vez en mi canal a un compatriota colombiano que conocí gracias a mi amigo Horacio Gusto, que le mando un abrazo y un saludo muy grande porque lo conocí gracias a una transmisión que hicieron sobre varios temas que me llamaron la atención. Y conocí su página, que de hecho aquí abajo en la cajita de la información van a encontrar sus redes sociales para que lo visiten. Es una persona que creo deben, no creo, deben seguir y ilustrarse mucho porque este chico de verdad está dando la pelea cultural desde otro ambiente muy, muy bueno. Así que bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquitico quién eres tú. Ya, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Sebastián Barrera, me conocen más por Six Provida. Soy activista Provida, músico también, músico Cool. católico, y pertenezco a un grupo Provida muy importante, un movimiento ahorita que está dando una batalla muy fuerte que se llama Nacer Colombia. También estoy colaborando con otro grupo Provida que se llama Ecos por la Vida y es lo que estoy haciendo ahorita, activismo pro vida, músico católico y ahí por encimita. Hey, súper cool. Sería muy genial que luego le pudieras, al final, si quieres, compartirle a los chicos y a las personas que nos escuchan cómo pueden ser parte, pues también de estos movimientos, ¿no? Que sería muy cool y yo también sería muy bueno, porque antes de empezar a grabar yo le decía a Sebastián en un tono un poco chistoso, humorístico, pero es que en Colombia estamos dormidos y escuchar, por ejemplo, acabé de escuchar que hay movimientos y uno a veces cree que está solo en Sí, es en muy esta importante. pelea. O sea, yo me he sentido solo en Colombia, te cuento. Obvio, claro, hay gente que está haciendo su proceso, pero entiendes, ¿no? Como que Claro que sí. am, no hay mucha cooperatividad en este tipo de cosas. Sí, eso es muy cierto. A mí me pasó al principio igual. Pensé que estaba dando esta batalla solo, me desanimé muchísimo y después fue cuando conocí a Nacer Colombia. De Nacer Colombia empiezo a conocer todo el movimiento en sí, porque empiezas a conocer los contactos, los que nos ayudan, los otros movimientos pro vida, y te das cuenta que en realidad no estás solo. Lo único que estás es, digamos, un poco aislado por el contexto internacional. Entonces, no es que te sientas solo, sino que de verdad la batalla la estás dando con personas muy importantes y contra cosas muy importantes y muy fuertes. Así es. Para meternos en materia y escuchar a Sebastián, porque aquí vinimos fue a escucharlo a él y no a mí. La pregunta es la siguiente, después de una breve cita que quiero dar. Hay una frase que me gusta decir y es que eh, somos, o bueno, yo soy todo lo que esta generación parece odiar. Uno, soy, no, creo en Dios, uno. Dos, soy heterosexual. Y tres, soy pro vida. Vamos a obviar las primeras dos, que sería súper interesante en otro momento traer a Sebastián para hablar sobre esas. Pero, ¿por qué parece, Sebastián, que la gente hoy odia a aquellos que somos pro vida? Bien, esto es por lo que te venía contando, el contexto internacional, ¿no? Hemos cambiado de época, hemos cambiado de motivación y el mundo también ha cambiado consigo. Ya no estamos en la Edad Media, ¿sí? En el que venía siendo el check and balances, ¿sí? La guerra de poder entre la corona y entre la iglesia. Eso después de la Revolución Francesa cambia absolutamente todo. Ya no estamos en el siglo XX, en esa guerra dualista entre el capitalismo y el socialismo, sino que ahora estamos en una época utilitarista, ¿no? En el que cosas que ya no creíamos posibles en el siglo XX están ocurriendo. Entonces estamos viendo las mismas empresas capitalistas financiando movimientos ideológicos, la misma iglesia motivando movimientos ideológicos, que es lo que ya estamos viendo en Europa con estos sacerdotes que motivan el movimiento LGBTI. Estamos viendo, Y sí, pastores exacto. cristianos. Estamos viendo, digamos, en esta época toda la rama del feminismo radical. Estamos viendo la promoción de leyes que van en contra de la familia, que van en contra del pensamiento cristiano, que van en contra incluso de mismas cosas que en el siglo XX eran muy importantes.
que es como la vida. Entonces, ahorita estamos viviendo esa época de una contracultura, como tú bien lo decías, que digamos es una contrarrevolución, ¿no? Ya se vino la revolución contra la moral, la revolución contra el orden natural, y ahora ahorita nosotros estamos llevando una contrarrevolución, ¿sí? Estamos en una época que luchamos contra eso, y por eso somos odiados, porque estamos yendo en contra de lo que muchos jóvenes hoy en día piensan que es normal, que es natural. Por ejemplo, el hecho de que el feminismo hoy en día tome cierto orden natural de las cosas como algo meramente cultural, ¿sí? Dejando a un lado la moral, que es, por ejemplo, la crítica que muy bien hace Horacio y que comparto muchísimo, que es contra los extremos, ¿sí? Que el todo mercado y el todo Estado. Entonces, estamos luchando contra eso, estamos en medio de ese movimiento que muy pocos hemos, digamos, tenido el interés de estudiar, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de por qué las empresas hoy en día están financiando lo que ya te decía, todos estos movimientos ideológicos, porque la iglesia también tiene partes que lo están motivando y porque el Estado también está tratando de meterse en estos temas, incluso estados como el que tenemos hoy en día en Colombia, que se supone que deberían ser estados de derecho. ¿Por qué tienen tanto interés por permitir todos estos movimientos ideológicos y todos estos, digamos, avances ideológicos en contra de la razón, en contra de la moral y en contra de los principios básicos, pues que tanto bien han forjado en esta parte del continente, por ejemplo? A mí me llama la atención, aparte de lo que dices, es que de hecho creo que estamos en la misma sintonía respecto a la relativización de la moral, ¿no? O sea, yo veo y triste, no sé si ya te lo he dicho antes de empezar a grabar, pero los jóvenes, y puntualmente hablando de Colombia, los jóvenes hablo de toda una generación de muchachos, ¿no? Am, que parecen estar idiotizados y que de hecho parecería que ser pro aborto es parte de la moda. Entonces aparecen estos chicos que entendiendo básicamente que sus profesores también, sin una libertad académica objetiva que debería promulgarse, les ofrecen el aborto como una de las estrategias de control poblacional más urgentes, sobre todo cuando se habla de pobreza, llegando a un punto de hablar de citar hasta palabras del propio Mengele, ¿no? O sea, la cultura del descarte, la cultura de si van a ser pobres, mejor que no nazca, si van a ser una persona discapacitada, mejor que no nazca. A- ¿Tú cómo percibes el hecho de que ser joven actualmente, un joven pro vida puntualmente en esta generación, conlleve tanto odio de la gente hacia nosotros? Naturalmente hay una relativización de la moral, hay una subjetivización de lo que es la vida, naturalmente, pero para ti como joven que eres activista actualmente en este tema, ¿cómo ves ese tema del odio hoy hacia aquel que es pro vida? Sí, yo me baso siempre en el orden jerárquico del ser humano, ¿no? Dentro de su mismo ser. Entonces tenemos la fe, ¿sí? Para los que somos creyentes. Luego está la razón, ¿sí? Luego están los sentimientos y por último están las emociones. Que hay que pensar muy bien en este contexto en el que estamos, que se cambiaron absolutamente todos los papeles. Entonces ya la fe ya es parte de un culto que incluso lo volvieron pequeño, sí, lo transformaron en algo que es superfluo, que lo podemos nosotros desechar. Y la razón la utilizaron ya para modo de excusa de las emociones. Entonces, esto lo vemos al estudiar, digamos, el movimiento feminista, que entendemos que los que financian este movimiento no lo financian todo, porque es muy, digamos, nos ilusionamos mucho en el pensar que el movimiento es financiado todo, absolutamente todo, todo, no. Entonces, los que les interesa este movimiento financian una parte, una pequeña parte del movimiento, y al resto le dan una razón. Entonces, digamos, es muy fácil que tú financies un sistema educativo para que tú solo le des un motivo a las masas para que se muevan detrás de esto.
Entonces, los que somos del movimiento Pro Vida prácticamente no nos dejamos comprar, ¿sí? De estas motivaciones. Entonces, los pro aborto tienen motivaciones muy emocionales y son motivaciones que cuando tú debates con ellos te das cuenta que no han estudiado a fondo y las problemáticas no se han estudiado a fondo. Entonces, es muy fácil para ellos decir, no, es que si es pobre, entonces puede ser descartado. Si es una persona con síndrome de Down, puede ser descartado, o si hay complicaciones médicas puede ser descartadas, pero no lo estudian. Y eso es algo que, digamos, es una autocrítica también al movimiento Pro Vida. Para nosotros tomar una fuerza más grande, deberíamos ser un movimiento más formado, ¿sí? Íntegro. Yo tengo una investigación muy importante de todo esto de las estadísticas del aborto en países legalizados. Entonces, es muy importante entender que, por ejemplo, en España el 90% de los abortos son por sola petición de la mujer. Es decir, ella llega y dice, quiero practicarme un aborto porque no estoy preparada y te hacen el aborto, sea el mes que sea. Entonces, digamos, eso es lo que estamos viendo hoy en día. El odio hacia nosotros prácticamente no es hacia la persona, ¿sí? También hay que empezar a mirar un poquito más allá, sino hacia nuestro pensamiento. Entonces nos dicen, no, es que ustedes son retrógradas, no, es que ustedes se quieren meter en la decisión de la mujer, no, es que ustedes son homofóbicos, transfóbicos, que es la palabra que ya se está usando. Entonces, más de eso es el odio hacia nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque les ataca las emociones. ¿Sí? Creen que nosotros no somos personas con falta de empatía, somos personas que no entendemos los problemas, somos las personas que queremos atacar a la mujer, que queremos encarcelarla. Entonces, es una falta de información de ellos hacia nosotros y también debemos hacer una autocrítica de cómo nosotros estamos llevando el mensaje, ¿sí? ¿Qué tanto estamos nosotros haciendo para que esos grupos, digamos, el grupo de masas, que es un grupo maleable, que es un grupo que es muy manejable, es muy fácil de motivar, podamos nosotros llevarles el mensaje correcto para que ellos empiecen a cambiar su forma de pensar? Hoy en día es muy bonito lo que estamos viendo porque el ataque es muy grande, pero también hay ciertas personas de estos grupos que están empezando a salir. Ya hemos visto testimonios de personas que fueron feministas, ¿sí? Feministas radicales, personas que fueron ex LGBTI, por así decirlo. Entonces, este tipo de testimonios nos sirve para entender que debemos llevar el mensaje correcto porque el odio hacia nosotros no es hacia la persona en sí, sino a nuestro pensamiento. Entonces, el momento en que nosotros les digamos a ellos, mira, nuestro pensamiento no es de ataque, ¿sí? Nuestro pensamiento es prácticamente es guardar esas bases morales, ¿sí? Y esas bases éticas que tanto forjaron bien a nuestra humanidad y que sabemos que lo van a entender muy bien, ¿no? Porque ellos se mueven por las emociones. Entonces, cuando nosotros decimos la verdad como puños, no necesitamos de la agresión, no necesitamos del ataque, no necesitamos nada, ¿sí? La verdad siempre va a prevalecer sobre las emociones, solo hay que seguir y ser motivado. Entonces, ¿qué me queda de esto? Que el odio hacia nosotros es más por nuestro pensamiento, ¿sí? Porque sabemos que lo estamos haciendo bien, sabemos que cuando tú dices la verdad, no tienes que recordar muy fácil lo que dijiste. Esa es una frase que siempre se me queda grabada. Entonces, cuando nosotros decimos la verdad, es muy fácil que nosotros llevemos consigo toda la evidencia, absolutamente toda la evidencia necesaria. Entonces, ellos les duele eso y el odio es más por eso, por las ideas. Me, me gustaría hacer este comentario, y es que a mí me llama la atención y la invitación obviamente para estos espacios es que los chicos consideren su posición frente a ciertas, hasta ciertas posturas, ¿no? Y es que el movimiento pro vida, lo que conlleva ser pro vida como tal, para no tampoco dogmatizarlo y tampoco sectorizarlo nomás, el ser pro vida no, o sea, lo que quiero decir es que el ser pro vida debe ser un imperativo de vida, básicamente, ¿sí? Defender la vida debe ser un imperativo de nosotros como seres humanos. Y me llama la atención es que normalmente el ser pro aborto desvía realmente la esencia de un debate. En este caso, yo quisiera preguntarte a ti,
Cuando nos preguntan a los providas, y a mí me lo han hecho mucho, de hecho tú dijiste que nos trataban de transfóbicos, a mí me han dicho xenofóbico, homofóbico, bueno, todas las fobias que pueden inventarse me las han dicho. Y se desvía el debate en muchas cosas, porque entonces nos concentramos tanto o bueno, se concentran tanto en relativizar la vida y desmoralizar la vida. ¿Y dónde queda entonces el sistema penal en Colombia? Tú y yo sabemos que Colombia es un sistema, tiene un sistema penal lo suficientemente eh, incompetente como para coger a un abusador y realmente implantarle una pena lo suficientemente dura con una serie de temas carcelarios importantes y nos vamos es al inocente. Entonces, ¿cómo ves tú este panorama en donde se están, digamos que el enfoque de la pelea, claro, está en defender la vida, pero es que el defender la vida, de hecho, tiene que ir con otros argumentos, porque normalmente salen diciendo, listo, ustedes defienden la vida, pero ¿y quién va a adoptar ese niño? ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque soy yo la que lleva al niño, etcétera. ¿Cómo ofrecemos nosotros desde nuestra posición pro vida esos otros contraargumentos? ¿Cuáles serían los que tú ofreces? Listo. Nosotros desde la decisión de la Corte Constitucional en el 2016 se ha venido como organizando el movimiento pro vida para que nosotros podamos tener espacios óptimos dentro de la legislatura que ya la hay y hemos venido, digamos, a ver, hace poco Causa Justa presentó una demanda otra vez ante la Corte Constitucional. Hemos visto que aunque las leyes colombianas no sean efectivas, tampoco es que den mucho paso para que la legalización del aborto sea posible, ¿no? Nosotros, incluso es muy curioso porque la constitución política fue reorganizada con el M19 y es muy curioso porque ellos dejaron plasmado ese artículo de la vida bien quieto, ¿no? Entonces, ese artículo es el que no está permitiendo que se legalice el aborto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos motivando, ya hay un proyecto de ley que se presentó por la bancada Provida para proteger la vida del nasciturus completamente, ¿sí? Ya vemos que nosotros tenemos artículos como el del Código Civil o el del Código General del Proceso que le dan derechos al nasciturus, ¿no? Entonces, esos artículos nos sirven a nosotros para entender que el nasciturus sí es sujeto de derecho, aunque no completo, no como lo queremos nosotros, pero estamos moviendo esa estrategia judicial, sí, esa estrategia jurídica, que es lo mismo que están haciendo Causa Justa para la legalización del aborto. Entonces estamos luchando primero con las leyes, estamos luchando a la par, ¿sí? Entonces ellas sacan sus demandas, nosotros sacamos nuestras contrademandas y empezamos a sacar proyectos de ley que nos permitan a nosotros proteger la vida del nasciturus. ¿Qué sigue? Lo que sigue para el movimiento Provida es empezar a reorganizar nuestras fundaciones, nuestros movimientos y empezar a fortalecerlos. ¿Por qué? Porque las mismas leyes en Colombia ya están, ¿sí? Lo que pasa es que no son aplicables, ¿sí? No las saben aplicar. Incluso hace poco tuvimos un activismo contra un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley del Castigo Físico, que es un proyecto de ley de lo más tonto que yo haya podido ver en todos los proyectos de ley que han sacado. ¿Por qué? Porque la ley ya está, ¿sí? Entonces, no podemos aplicar la ley y sí estamos sacando más leyes. Entonces, el movimiento Provida no quiere sacar más leyes, ¿sí? Porque las leyes ya están, sino que estamos empezando a hacer activismo político y activismo social para que las leyes que ya están sean bien implantadas y se puedan cumplir. Lo que tú decías de lo de los violadores es muy importante. ¿Por qué? Nosotros en el movimiento Pro Vida debemos entender que si se legaliza el aborto, estamos legalizando las violaciones impunes, ¿sí? Lo que te decía de España, pasa en España y pasa en Canadá. Yo tuve un debate hace poco con un amigo y él me decía que por qué nosotros decíamos que las violaciones no eran tan relevantes en el aborto. Y yo le decía, porque es que estamos leyendo mal, ¿sí? Estamos leyendo mal el problema. ¿Y qué pasa? Al legalizar el aborto, si la mujer va y pide que se le aplique el aborto, muchas veces lo hacen por miedo a decir que fueron violadas, ¿sí? Entonces, buscan como la excusa de la motivación del problema psicológico para tapar la violación. Entonces, digamos,
¿qué estamos haciendo ahorita en el movimiento Por Vida? Estamos fortaleciendo nuestro movimiento, ¿sí? No somos un movimiento antiguo, relativamente somos nuevos, venimos desde el 2016 y desde el 2016 se han creado muchos movimientos como 40 días por la vida, Choose Life. Entonces, somos relativamente nuevos y necesitamos fortalecernos porque las leyes no nos ayudan, ¿sí? O sea, no estamos siendo ayudados por las leyes, por ejemplo, para la adopción, no estamos siendo ayudados por las leyes. Y es muy curioso porque el mismo ICBF ahorita está dirigido por una mujer feminista. Entonces, esto nos tranca mucho el movimiento, el avance del movimiento pro vida, pero es básicamente lo que estamos haciendo, como intentando hacer un activismo social más grande, porque es muy importante lo que tú dices y eso hay que tenerlo claro. Cuando uno es pro vida, cuando uno no se... Por eso no nos llamamos antiaborto o Ujú. profeto, no. Cuando uno es pro vida entiende muy bien que si quiere salvar la vida, tiene que ser una vida integral, ¿sí? Desde la concepción hasta la muerte. Entonces, los movimientos pro vida lo han entendido. Entonces, estamos protegiendo la vida para que puedan nacer y al poder nacer, nosotros poder brindarle las herramientas básicas para que ese niño crezca. Digamos, es que es muy complicado. Por ejemplo, de los datos nos dicen que el 93% de las demandas, según la Fiscalía, son de mujeres rurales, de áreas rurales, ¿sí? Pero entonces, la gran mayoría de los que abortan de la ciudad no son de estratos uno y 2 sino son de estratos 3 y 4. Entonces, digamos, es muy curioso porque las personas que estamos ayudando, la mayoría de mujeres ya vienen con la decisión de no abortar, ¿sí? Es muy raro el caso que nosotros ayudemos a mujeres que deciden abortar porque la gran mayoría no lo hace, ¿sí? La gran mayoría necesita esa ayuda. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Por ejemplo, en Nacer. Nacer Colombia está mirando cómo ayudar a las mujeres para que ellas puedan emprender, ¿sí? Darles las herramientas suficientes para que ellas no solo reciban subsidios, que sabemos que es ineficiente, ineficaz, sino que ellas puedan tener las herramientas básicas para formar un emprendimiento, una empresa, y así cuando nazca el niño, tener ya unas herramientas básicas para que ella pueda sobrevivir. Ofrecerle ayuda integral, ¿sí? No es solo lo vamos a dejar nacer y le vamos a dar unos pañales y le vamos, no. Entonces, Ujú. ofrecerle ayuda jurídica, ofrecerle ayuda médica, ofrecerle ayuda psicológica, ofrecerle ayuda en temas de emprendimiento, ¿sí? Ofrecerle ayuda económica, es decir, todo lo que tiene que ver con su consejería económica, ahorro, inversiones, todo lo que necesita para su empresa, temas legales para su empresa. Entonces, queremos hacer eso en Colombia porque ya, o sea, en Colombia nos dormimos en el 2016 y nos metieron el gol del aborto por medio de la Corte Constitucional y no queremos que nos sigan metiendo más goles, ¿sí? Entonces nos toca cambiar la estrategia y estamos trabajando de abajo hacia arriba, pues para lo que te digo, para que las mujeres reciban una ayuda integral, ya que es muy importante lo que dices, o sea, las leyes no están siendo aplicadas, no son funcionales y no solo no son funcionales, sino que los que las hacen entonces siguen sacando leyes y leyes y leyes, pero por puro populismo porque saben que no se pueden aplicar. Y quisiera retomar un poquito lo que dices. Uno, obviamente, naturalmente yo vería desde mi forma de verlo un poco global, sería una reforma penal importante respecto a ciertas situaciones, ¿no? Uno. Dos, una reforma al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque naturalmente hay bastantes denuncias y yo he estado bastante cerca de denuncias de maltrato interno en la institución. Entonces, naturalmente, esto genera otras cosas. Los negocios ilícitos que pueden existir dentro del ICF para estar generando adopciones aún hasta en el extranjero, a gente, por ejemplo, que no está en la capacidad psicológica, ni tampoco que le representa al niño o la niña la devolución de sus derechos básicos y naturales al tener una mamá y un papá. Con eso creo que lo digo todo. Y Sí, un montón exacto. de reformas necesarias. Entonces, ¿cómo enfrentamos, Sebastián, desde tu punto de vista, cómo enfrentamos el hecho de que tenemos la información, tenemos las leyes, tenemos eh, las estrategias, tenemos todo para que nuestra población, obviamente nuestras mujeres, porque las chicas son las que se embarazan, esto es importante,
no tomen esta iniciativa, no tomen este camino y tenemos el otro lado en donde Colombia, la farándula es el mundo a seguir, bueno, los youtubers estos que son eso, son youtubers que no informan, sino que desinforman y de hecho solo entretienen y abiertamente lo dicen. Nosotros entretenemos y ¿qué no nos importa? Tenemos una sociedad en donde tenemos a muchos desinformados útiles y pareciera que nuestra juventud se va a desboronar. ¿Tú cómo propones ir a esos jóvenes? Porque pues, los más adultos probablemente ya tienen su puesto ahí radical, su posición radicalizada, pero los jóvenes, que somos una fuerza increíblemente grande, de hecho, en los últimos censos, con el último censo nacional que se hizo, la cantidad de chicos de entre 18 a 30 años es una cantidad increíblemente grande. Creo que representa el 35-40% del total del país. Entonces, imagínate la cantidad de población joven. ¿Cómo llegamos, desde tu perspectiva joven, obviamente, a estos chicos para llevarles el mensaje pro vida? Lo primero que tenemos que hacer es rescatar la esencia de lo que estamos haciendo, ¿no? La esencia es salvar vidas, ¿sí? Y en una guerra de vida o muerte, tú tienes que tomar todo o irte sin nada, ¿sí? Entonces, es primordial entender esto. Así que si queremos rescatar a los jóvenes, vamos por los jóvenes en todo, absolutamente en todo. Y es lo que me está gustando ahorita de estos jóvenes valientes que están tomando las redes, que se están tomando la televisión, que se están tomando la academia. O sea, es muy importante entender esto. Los jóvenes que decían hoy en día salir a tomarse los medios de comunicación y la academia son héroes, ¿sí? Porque ahí es donde han venido desde Roe versus Wade a tomarse absolutamente todo el sistema, desde la academia. Entonces, estos jóvenes que han decidido hacerlo son valientes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser valientes, ¿sí? Decidir tomarnos todo sin vergüenza, formarnos es muy importante, ¿no? No es voy a hacer TikToks y voy a hacer YouTube sin formación, porque esto nos puede ser un arma de doble filo, muy Total. grave. Entonces, y tomar referencias. Yo me acuerdo, siempre he tenido esto en mente, es que las ideologías y los pensamientos sobreviven con los héroes, ¿sí? Entonces, tomar referencias de personas que nos enseñen. Por ejemplo, mi referencia es Horacio Houston, hay otras referencias que son Lupe Batallán, hay otras referencias que son Agustín Laje, y que no le han tenido miedo a tomarse absolutamente todo el sistema. Entonces, debemos entender que debemos ir por todo, ¿sí? Esto es una guerra de vida o muerte. Entonces, ir por todo, ir por la política, o sea, no le tengamos miedo a la política, vamos por la política, vamos por las leyes, vamos por la academia, vamos en la música, incluso es que es muy importante el mensaje que podemos nosotros llevar por medio de la música, vamos por el arte, vamos por la televisión, vamos por el teatro. ¿Es difícil? Sí, sabemos cómo estamos viviendo hoy en día este contexto, ¿no? Lo vemos en Hollywood, ¿sí? La ley de la cancelación, que es lo que estamos viviendo hoy en día, en YouTube, en TikTok, pero hay que perderle el miedo a esto, ¿sí? Si nosotros le damos como esa motivación a lo que estamos haciendo y recogiendo la esencia de lo que es defender la vida, nosotros podemos empezar a hacer un buen trabajo, pero hay que tomarnos todo, todo, cada uno desde donde está, sin miedo, con toda la gallardía que digamos que promueve el movimiento Pro Vida. El movimiento Pro Vida es reaccionario, ¿sí? Y no nació porque sí, nació por una razón. Entonces hay que recuperar la esencia de esa razón, ¿sí? Defender la vida desde la concepción hasta la muerte y tratar de tener una coherencia de vida en eso, ¿sí? Pero yo creo que a los jóvenes les gusta la intriga, ¿sí? Al joven lo que los motiva, a mí lo que me motivó personalmente siempre fue como esa intriga, ¿sí? Querer saber más. Y yo creo que muchos jóvenes hoy en día quieren eso. Entonces, hay que darles información. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, yo conozco jóvenes cercanos míos, amigos míos, que eran pro aborto y empezaron como a investigar y les gustaba esto, les gustaban los datos históricos, les gustaba la evidencia, hay algunos que les gustaban las historias. Entonces, tratar de mirar la motivación de los jóvenes y empezar a hacerlo. Y esto es muy esencial.
rescatar la base principal de la vida, que es la familia, ¿sí? Si dentro del núcleo familiar no se habla de temas pro vida, estamos haciendo un mal trabajo, ¿sí? Si desde la familia nosotros no estamos haciendo un juicio de valor sobre estos temas, sobre el aborto, la eutanasia, sobre la ideología de género, estamos haciendo un mal trabajo. Entonces hay que rescatar la familia para que dentro de ese núcleo familiar formemos futuros jóvenes pro vida, ¿sí? Porque hay mucho joven que está suelto porque en la familia no se habla de estos temas, porque tenemos una fractura familiar, que eso tenemos que aceptarlo, estamos en un siglo en el que la familia ya no es tan relevante, sino es relevante el individualismo, o sea, la persona en sí, entonces el joven lo que siente, entonces hay que darle derechos para que se sienta bien, la interseccionalidad, entonces si tú eres blanco, entonces tú estás oprimiendo a otro, entonces si tú, entonces estamos formando niveles de jóvenes muy sensibles, entonces bueno, si tú eres negro, entonces tú estás siendo oprimido, pero tú no estás siendo más oprimido si eres negro y gay, pero entonces tú no eres más oprimido si no eres negro, gay y pobre, o negro, gay y trans, y aparte de pobre trans. Entonces, digamos, estamos creando como esa fractura social. Entonces, yo creo que rescatar la esencia de lo que es la persona, la esencia de lo que es la familia, y empezar a motivar a estos jóvenes por donde ellos se motivan para abortar. O sea, esto es muy importante. O sea, si ellos se motivan a abortar por la academia, vamos por la academia. Si ellos se motivan a abortar por la farándula, vamos por la farándula. Si ellos se motivan por la política, vamos por la política. Pero entonces tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que empezar a hacerlo porque ya nos han robado muchísimo, nos han robado los valores, nos han robado la familia, nos han robado las ideas, nos han robado la motivación y necesitamos levantarnos. Entonces, yo creo que es esencial eso. Y esa parte que dices sobre si la influencia proviene, por ejemplo, de la política o de la academia o de la farándula, que tristemente es algo intocable, ¿no? La farándula, o sea, la política, yo veo y las elecciones locales, elecciones departamentales han generado un cambio muy llamativo respecto a la juventud, porque de hecho, sociológicamente hablando, estamos en un tránsito de generacionales. Pero la farándula, estos artistas que cosifican a las mujeres, esta farándula doble moralista, de alguna manera, por decirlo así, hay que decir las cosas como son. Esta farándula lo que está creando es víctimas perpetuas, ¿no? O sea, como chicos que creen que son víctimas de todo. O sea, tenemos la situación de la adolescencia y al adolescente le hacemos creer que todo este mundo es una suerte de víctimas en donde él hace parte de es una víctima perpetua más, donde la heteronormatividad es un monstruo allá detrás de la cultura, con hilos macabros, generando un montón de cosas, el patriarcado, la religión, por ejemplo, esta dogmatización respecto a que la religión es absolutamente ciega, todo este tipo de cosas parecieran ser absurdas. Mi campo, observo yo que el tuyo es mucho sobre el tema de provida y por eso te invité. En mi campo es más la filosofía cristiana, ¿no? Defender la fe desde un punto de vista razonable. Y me gustaría hacerte esa pregunta. ¿Cómo entiendes tú el hecho de que tú hablas de la esencia humana y yo no puedo dejar de preguntarte, la esencia humana tiene que ver con el espíritu humano? O sea, naturalmente, obviamente para cualquiera la esencia humana es el ser humano, pero ontológicamente hablando, la esencia humana está en su espíritu, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la fe hoy para el movimiento pro vida? Listo. La definición de fe nos lo da la palabra de Dios, ¿no? Es creer en lo que no se ve, ¿sí? Esperar lo que se anhela y creer en lo que no se ve. Entonces, es muy importante esto porque, a ver, a los jóvenes se les perdió la fe, sea cual sea, no tiene que ser una fe cristiana, pero vemos, por ejemplo, en el siglo XX que los jóvenes tenían fe,
digamos, en la naturaleza, tenían fe en el futuro, tenían fe en ser profesionales, tenían fe en formar una familia, si no fueran cristianos. Pero es muy importante la fe porque le lleva al joven a motivarse por algo más allá de lo que él espera, ¿sí? Y esto es muy esencial, o sea, vivimos en un mundo posmoderno, ¿sí? En un mundo utilitarista, en el que se le dice al joven que absolutamente todo es malo, ¿sí? Que no importa si el avance de la ciencia te dé más años de vida, no importa si el avance de la tecnología te tiene más acceso a la información, no importa si tienes, digamos, una mejor estabilidad económica que hace muchísimos años, no importa si, digamos, tienes más cosas que aprender y más acceso, digamos, a lo que tiene que ver con robótica y todas estas cosas. Entonces, al joven le dice, no importa todo lo que has avanzado como ser humano, tú aún así eres un ser triste, eres un ser dominado, eres un ser acabado. Entonces, la fe es muy importante porque la fe es la que motiva al hombre a ir más allá y a entender que necesita más allá, ¿sí? También, a ver, en mi campo personal, la fe para mí es muy importante, ¿sí? Porque he entendido muy bien que la fe me lleva a mí a lograr metas que creía inalcanzables, ¿sí? Porque para un hombre religioso entiende que la fe proviene de algo superior a él, ¿sí? Algo que tiene mucho más poder que él. Y que en el orden jerárquico del ser humano, la fe viene de ese ser que tienes encima de toda esa línea del orden jerárquico, ¿sí? Que para nosotros los cristianos, pues es Dios, ¿sí? Entonces, la fe nos ayuda a entender también que ese Dios nos brinda a nosotros herramientas que nosotros no tenemos para poder luchar contra todo este monstruo que estamos viviendo. Y la fe se nos ha quitado, ¿sí? Se nos ha quitado para que nosotros podamos olvidarnos de que somos un hombre caído, ¿sí? Es decir, que no somos un hombre perfecto, que nacimos con el pecado original, que podemos fallar, sino que nos crearon ese superhombre, ¿no? Ese todo hombre de que el hombre lo necesita y que si el hombre en su perfección no es feliz, entonces no es el hombre, entonces necesitamos derechos, ¿sí? Necesitamos que nos den cosas que supuestamente no tenemos para ser perfectos. Entonces, aterrizamos al hombre como a un círculo vicioso entre, bueno, necesito, quiero, no tengo, necesito, quiero, no tengo. Entonces, estamos creando seres que no tienen una motivación más allá y seres que creen ser superiores, ¿no? Entonces, eso bien lo describiste en la farándula. Entonces, si yo soy una persona a favor de Black Lives Matter, si soy una persona a favor del LGBTI, entonces yo soy superior al resto de personas. Si Soy yo más moralmente perfecto. Exacto, entonces yo respeto a la mujer, así sea una aliada que tenga denuncias después por abuso intrafamiliar y por golpear a las mujeres, pero como soy aliada, entonces tengo una superioridad moral. Entonces, la fe nos ha hecho creernos superhombres, ¿no? El todo hombre, como por ejemplo en el liberalismo, entonces la persona individual que solo ella tiene que sobrevivir bajo sus propios medios sin importar absolutamente nada. Y después de eso viene la ley del más fuerte, ¿no? Que eso lo describe uno muy bien, que es dentro de la iglesia, que la fe nos motiva a nosotros a eso. Después, por el otro lado, está el superestado, todo estado. Entonces, el papá estado, que como yo no sirvo para nada, entonces tengo un papá estado que me va a financiar absolutamente todo y que me puede brindar todo y que necesito subsidios y que me tiene que dar todo gratis. Entonces, ese orden y ese caos no lo tenemos equilibrado y la fe nos permite equilibrar ese orden y ese caos. Como músicos sabemos lo que es la armonía. Entonces, la fe nos mantiene en esa armonía, ¿sí? Mantener ese orden y ese caos en un perfecto estado para que nosotros podamos entender que ni somos superhombres, ¿sí? Pero que tampoco somos unas personas que vivimos siendo ultrajadas y siendo pisoteadas por otras personas, ¿no?
Nosotros debemos entender que con la fe, y la fe nos ayuda a eso, a entender que nosotros somos personas con valor, ¿sí? A darnos un valor especial como personas, como seres humanos, como creación, en nuestro caso de los que somos creyentes, pero también entender que nosotros somos personas frágiles por el mismo hombre caído que somos, personas que podemos fallar, personas que pecamos para los que somos creyentes, pero que tenemos una figura que va mucho más allá que nosotros, que es mucho más grande que nosotros y de la cual nosotros tenemos un anhelo de conocer. Entonces, eso es lo que se le ha quitado al joven hoy en día. ¿Por qué es importante la fe? Porque te ayuda a mantener ese equilibrio entre el orden y el caos, ¿sí? Los que somos cristianos lo entendemos muy bien. eh, y se le ha quitado eso al joven y se le ha cambiado por odio, se le ha cambiado por rabia, se le ha cambiado por indignación, se le ha cambiado porque necesita creer que quiere más, ¿sí? Pero que no puede lograrlo por sí solo, entonces necesita o del Estado para que lo financie o del mercado para que se lo dé. Entonces, yo creo que ese es el problema hoy en día de la falta de fe en los jóvenes. Y creo que tu invitación es importante porque hay que llevar a los chicos, a estas generaciones, y a todos, a que si bien se defienda la vida, también a que se encuentren en la fe, ¿no? Se encuentre la esencia en la fe, naturalmente. Porque pienso que lo que has dicho es clave, la fe te da esa esperanza, esa convicción más en algo más fuerte que tú. Y, y eso es supremamente importante para nosotros, porque sabemos y consideramos que nuestras batallas pueden ser más grandes que nosotros, pero quien está con nosotros es mucho más grande. Y si Mm. eso va a suceder, entonces estamos del lado correcto de la pelea. Así que para terminar, Sebastián, y realmente tengo que decir que es un privilegio tenerte aquí en mi espacio y bueno, yo sé que muchos te van a conocer y espero poderte tener en otro momento en el canal. Me gustaría que le hicieras una invitación de pronto a esos chicos que quieren ser parte de estas colectividades, pues de estos movimientos activistas importantes en pro de la vida. Obviamente, pues supongo que son movimientos colombianos, entonces no sé si todos puedan serlo colombianos o no colombianos. Danos un pequeño tip ahí para que podamos conocer un poquito más de esa parte. Listo. Lo primero que quiero decirles es que en la pelea entre David y Goliat, Goliat era grande, ¿no? Goliat era inmenso y David era una cosita así, flaquito, así igual a mí o como yo. Pero David supo que el problema era tan grande que lo único que tenía que hacer era apuntar bien, porque fijo le pegaba. Entonces, a los jóvenes pro vida les quiero invitar a que el problema puede ser muy grande, pero le estamos apuntando bien, ¿sí? En algún momento le vamos a pegar. Entonces, los motivo a que empecemos a crear un movimiento grande como es, importante, y que empecemos a trabajar, porque esto es una guerra de vida y muerte, ¿sí? Más allá van a ir por ustedes, van a ir por su familia, van a ir por sus estudios, van a ir por su educación, por su pensamiento, los van a encerrar hasta el punto en el que no van a poder pensar. Esto es clave porque ya sacaron un proyecto de ley insinuando que nos iban a nosotros a judicializar por ir a orar. Ojo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿qué los invito? Levantémonos de la silla, levantémonos de las redes sociales y empecemos a trabajar. ¿Sí? Hay personas que lo necesitan, personas que lo ayudan. En Colombia hay mucho movimiento pro vida que está silencioso, pero trabajando firme. ¿Sí? Entonces, los que quieran en nacer tienen una casa que los recibe con los brazos abiertos. Comuníquense conmigo, lo único que necesitan es hablarme. Los coordinadores les van a hacer como la entrevista, por así decirlo, y ya de ahí es a trabajar, o si no pueden estar en Ecos por la Vida, o si no pueden buscar a Choose Life, o si no pueden buscar a movimientos más importantes, más conocidos como 40 días por la vida, etcétera, etcétera. Hay movimientos católicos, hay movimientos cristianos.
Entonces, levantémonos de la silla, levantémonos del sofá y empecemos a trabajar, porque hay niños por salvar, de verdad, hay mucho niño que nos necesita, que no solo está en el vientre de la madre, sino niños que ya nacieron, niños que están por ahí esperando una mano de ayuda. Y no solo niños, hay ancianos que necesitan un brazo para que les ayuden a ellos a caminar. Entonces, mi invitación es esa, empecemos a trabajar. Los que somos creyentes sabemos que no solo se debe orar, sino también se debe obrar, ¿sí? Y los que somos pro vida, no solo es ser pro vida, sino hacer pro vida, ¿listo? Y hacer pro vida es levantarse del sofá y empezar a trabajar. Muy chévere las redes sociales, por ahí nosotros damos información y damos la batalla cultural, pero más allá de eso, hay gente que nos necesita, hay personas y seres Ujú. humanos que nos necesitan. Entonces, mi invitación es esa, anímense, esto es muy bonito, aprendes cosas. A nadie se le pensaba que un músico como yo le interesaran cosas de derechos, cosas de embriología, de biología, de datos, a nadie se le imaginaba y me enamoré de eso. Entonces, motívense porque se van a enamorar del movimiento, de lo que hacemos y del fin último que es salvar vidas. Así que ya lo escucharon a Sebastián, espero sus comentarios y espero también lo sigan en sus redes sociales que Sebastián nos va a compartir y les voy a dejar aquí abajito en la caja de la información. Así que sea un buen momento para hacer un llamado. Yo sé que hay mucha gente que nos ve en otros países, pero a mi amada Colombia, a los chicos colombianos, decirles que hay que unirnos. Creo que de este lado tanto cristianos como católicos estamos del mismo lado. En este caso tenemos que hablar exactamente lo mismo porque es una misma batalla a la misma esencia que defendemos. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Suscríbanse al canal y sigan por favor a Sebastián de Six Pro Vida. Así que nos estamos viendo en una próxima. A Jesús honra y nos vemos luego. Chao.